Las familias son un tema muy importante en Revit. Todo lo que hagamos en Revit está basado en familias. Sobre el final de este curso vamos a ver cómo crear estas familias o cómo crear familias básicas, tener una noción de eso. Aunque lo cierto es que vamos a usar familias a lo largo de todo el curso. Porque como digo, todo lo que hacemos en Revit está basado en familias. Son tan importantes las familias que próximamente vamos a lanzar un curso específico de familias. Porque tienen muchas variantes. Pero lo cierto es que las familias existen en principio de dos tipos. Están las familias de componentes y las familias de sistema. Las familias de componentes son aquellas justamente que se pueden conseguir por separados como archivos independientes con extensión RFA. Webs como SIG de Autodesk, BIMLocad, BIMobject, BIMetica, BIMstock son webs que ofrecen a los usuarios de Revit la posibilidad de descargar objetos, ya sean mobiliario, electrodomésticos, artefactos en general, equipamiento, carpinterías, cualquier objeto que va a servir para insertar en un proyecto de Revit. Pero, por otro lado, las familias de sistemas son aquellas familias, objetos, que se crean dentro del proyecto y no se pueden sacar como un archivo independiente, como ocurre con las familias de componentes. Por ejemplo, los muros, las cubiertas, los suelos, escaleras, pertenecen a familias de sistema. Es información que está dentro del proyecto. Este concepto, que al principio les va a resultar un poco extraño, no se preocupen, que vamos a ir explicándolo paso a paso a lo largo del curso hasta que les quede muy claro. En principio solo deben de quedarse con esta idea. Hay familias que son de sistemas, que pertenecen al proyecto, y familias de componentes que vamos a poder importar en el proyecto. En principio hablamos de dos categorías, destacando las que son de sistema, porque pertenecen al proyecto, están dentro del proyecto, dependen del proyecto, y las familias en general, que de momento vamos a llamarles de componente, que son objetos que son independientes, se crean, por ejemplo, a través de las plantillas que aparecen en este apartado de familias, como pueden ser balaustres, mesas, sillas. Se pueden crear variantes de esos elementos, haciendo pequeñas modificaciones. Se le pueden incluir parámetros para que puedan ser editados en 2D y 3D, y evidentemente se pueden importar en los proyectos. Pero no dejan de ser elementos que a su vez se pueden llevar a otros fácilmente, ya que es un archivo de extensión RFA. Cuando se inserta dentro del proyecto, ese bloque pasa a formar parte del proyecto, pero no es una familia de sistema. Simplemente es una familia. Como digo, de momento vamos a hablar de dos categorías. Luego vamos a ir desarrollando este concepto hasta comprender incluso las variantes que hay dentro de las familias que vamos a importar, de las familias que son de extensión RFA. Pero como digo, lo vamos a ver a lo largo del curso. Lo importante que deben de tener en cuenta es simplemente que desde aquí se puede abrir una familia para poderla editar, por ejemplo, crear una nueva, con lo cual vamos a acceder a una plantilla específica de familias. Existen muchas plantillas dependiendo del tipo de objeto que vayamos a crear. Existen, por ejemplo, plantillas para hacer barandales, plantillas para crear equipamiento, plantillas para crear artefactos de MEP. Existen una variedad importante de plantillas para poder crear diferentes objetos. Las masas conceptuales son volumetrías que van a poder tener una forma personalizada que luego vamos a poder insertar en nuestro proyecto y transformarlo en algo que necesitemos puntualmente. Como digo, también lo vamos a ver más adelante. Siempre que vamos a trabajar en Revit, lo que vamos a hacer es crear un proyecto. Y al proyecto le vamos a insertar familias. Pero puede ocurrir que puntualmente necesitemos crear una familia. Entonces lo podríamos hacer desde aquí. Si lo comparásemos con AutoCAD, sería como abrir un nuevo dibujo o crear un nuevo dibujo y que los bloques tuvieran un acceso independiente. Voy a abrir uno de estos proyectos. Lo que vemos aquí es un proyecto de Revit. El área de dibujo, el navegador de proyectos y la paleta de propiedades. A su vez, aquí arriba tenemos la cinta de opciones
que en inglés se conoce como ribbon y que es la característica más importante de los últimos años en los productos de Autodesk. Esta cinta de opciones está dividida en pestañas o fichas. Cada una de ellas a su vez está dividida en grupos, que tienen un nombre aquí debajo, donde centra las herramientas relacionadas con ese nombre que las está agrupando. Dentro de arquitectura, por ejemplo, tenemos aquí en el grupo construir las herramientas de muro, puerta, ventana, etc. Cuando trabajamos en Revit, cuando creamos en Revit un proyecto, lo hacemos en 2D y 3D a la vez. Tenemos aquí una serie de niveles de planta. Incluso observen que este mismo proyecto tiene creadas vistas 3D y en cualquier momento podemos pasarnos a una de ellas. Incluso tenemos los alzados. Un elemento como este, que es una ventana, al tocarlo, me aparecen aquí las propiedades de ese elemento. Esta ventana es una familia. Como es una familia, en la paleta de propiedades, los datos que vamos a poder variar suelen ser de posición. Sus medidas forman parte de los diferentes tipos que pueden haber dentro de una misma familia. Observen que esta es la familia que estamos utilizando, que tiene estos tipos creados, con diferentes medidas. Por lo tanto, cambiar esta ventana a otro tipo sería simplemente hacer un clic y se actualizaría en el proyecto. Se está actualizando en el alzado, en el 3D, en la planta, en todo a la vez. Por lo tanto, una misma familia de ventanas contiene variantes respecto a sus medidas. Es decir, contiene tipos. Esta ventana podríamos haberla creado nosotros a través del apartado familia o bien haberla descargado desde la web del fabricante de carpinterías. Si quisiéramos crear una familia personalizada de ventanas similar a esta, podríamos duplicar esta familia, editarla desde el editor de familias y crear nuestras propias variantes. De la misma manera que las carpinterías son familias, también lo son estas burbujas, incluso estos elementos que indican un nivel. El aspecto gráfico de este puede cambiar, porque simplemente tenemos que o crear una nueva familia para aplicar aquí, o si ya tenemos descargada la familia desde algún lugar, recuerden que la familia al final es como si fuera un bloque, y sustituiríamos este elemento gráfico por otro que nos convenza más. Cuando vamos a una planta, tenemos carpinterías. Esas carpinterías van a tener el aspecto gráfico que esté definido dentro de la familia. El gráfico de cualquier elemento, de cualquier familia, puede ser editado por nosotros para que tenga el aspecto que queramos. Pero además, una familia contiene parámetros. En el caso de una puerta, aparecen estos pequeños iconos de volteo que nos permite con un solo clic cambiar de posición la puerta o incluso pasarla hacia que abra hacia afuera. Si la queremos desplazar, gracias a estas cotas temporales que aparecen cuando tenemos seleccionada una carpintería, podemos cambiarlo. Y la puerta se mueve el hueco que la alberga y por lo tanto todo se modifica fácilmente. Los muros también son familias, pero son familias de sistema, como decíamos al principio de este video. Observen que teniendo seleccionada la puerta, aquí me dice editar familia. Reconoce que esto que tengo seleccionado es una familia. No solo cambiamos los parámetros desde la paleta de propiedades, sino que además la pestaña modificar nos ofrece dos herramientas para editar esta familia. Si tocara editar familia, hacemos clic aquí y pueden observar que ha cambiado el entorno gráfico. Ahora aparecen herramientas específicas para cambiar el aspecto de la familia, para modificar la familia. Una vista frontal. Y como podemos observar, esta puerta contiene parámetros. Parámetros que indican cómo se abre la hoja, la anchura del cubrejuntas, la altura libre de la hoja y algunos otros parámetros que aparecen. Y además podemos ver que tiene una referencia de nivel a tener en cuenta y tiene un ejemplo de muro para que podamos ver cómo va a quedar dentro de ese objeto. El muro no va, es simplemente forma parte de la plantilla para que nos ayude
a crear esta puerta. Aquí arriba vamos a tener herramientas. Observen que en la pestaña crear aparecen operaciones similares a las booleanas de AutoCAD para crear sólidos en 3D, pero también aparecen aquí para crear elementos 2D, para agregar objetos tridimensionales, texto, ese. Me voy a pasar una vista de planta y si toco aquí en línea, observen que aparecen estas herramientas que me van a permitir crear diferentes formas. Ya no solo una línea, sino también la posibilidad de hacer rectángulos, polígonos, círculos, arcos, etc. Desde la vista de planta además vemos que hay otros parámetros que tiene en cuenta, donde además aparece aquí el que controla la anchura y observen también que están dibujados incluso en los marcos. Y aparece también este muro, como decíamos antes, que cumple la función de base, de elemento de referencia para poder crear nuestro objeto, en este caso una puerta que está directamente ligada con la existencia de un muro. Aunque en realidad este muro, como digo, forma parte de la plantilla y la única función es de referencia. Cuando insertamos la puerta, evidentemente el muro no se inserta con eso. Si hiciéramos algún cambio, podríamos venir luego aquí a guardar como y guardar la familia. Observen que el proyecto está anulado porque esto no es un proyecto, es una familia con un nombre. O podríamos guardar para actualizar los cambios sobre esta familia que tenemos abierta. De hecho, tenemos la posibilidad de cargarla en el proyecto que tengamos abierto. Si hay uno solo, lo va a cargar directamente en ese proyecto. Si hay más de uno, va a aparecer un cuadro que nos va a permitir elegir en qué proyecto o proyectos, porque podemos elegir más de uno, queremos cargar esta familia que acabamos de modificar. Volvemos al proyecto. Si hago clic en esta zona que hay un suelo, va a seleccionar el suelo y por lo tanto verán que ahora dice modificar suelos y las herramientas que aparecen aquí están relacionadas con el suelo específicamente. Esta línea vertical separa las herramientas comunes de las específicas del elemento seleccionado. Si selecciono un muro, ocurre lo mismo, aparecen nuevas herramientas para modificar un muro. Y a su vez la paleta de propiedades aparecen muchos más parámetros. De hecho, al abrirlo vamos a ver que tenemos diferentes tipos de muros, que son opciones que vienen configuradas en esta plantilla que estamos usando o en la plantilla en la que se utilizó para crear este proyecto. Se pueden crear más, evidentemente, y quitar. Pero si tocamos el botón editar tipo, aparecen parámetros que nos van a permitir configurar el aspecto de este muro. Y aquí en editar aparecen incluso las capas que contiene este muro, que en este ejemplo solo hay una capa. Pero no nos adelantemos. Cerremos aquí. Y lo que deseo que comprendan es que Revit depende de familias. Hay familias de componentes y familias de sistemas. Y las vamos a utilizar porque todo depende de familias.